Un afectuoso saludo a los seguidores de Pensamiento al Aire. Hoy continuamos con los especiales de geopolítica, hablando de los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Y en medio de esta contextualización, hoy hablaremos de la teoría del Estado en la filosofía política moderna. Como vimos, por ejemplo, en la sesión anterior con Maquiavelo, el príncipe se encarna en el Estado y ese Estado se vuelve el principal actor del poder. Si vemos en los últimos siglos, la lucha es entre naciones, entre estados, entre gobiernos, y hoy estamos viendo unos conflictos muy particulares entre estados y empresas, que no deja de ser una cosa importante. Disciplinas que estudian los fenómenos políticos, que son los que se encargan de entender el origen, desarrollo, evolución, crecimiento y, por qué no, agotamiento del Estado. La ciencia política, que se preocupa por el ser o presente de un objeto sociopolítico y fragmenta una parte del ser y se especializa en él. La historia analiza la historia social y la historia de las ideas, y la filosofía política estudia el sentido y el valor de la justicia, tratando de ser la justificadora del poder político. Hay unos conceptos básicos, dicen algunos autores, que la política es el arte de gobernar en función del bien común. Lo dice Aristóteles, lo ratifica Luke. La política es el ejercicio del poder como forma de dominio y control sobre las personas y recursos. Eso lo dice así de frente Maquiavelo. La política como la actividad propia del Estado y las instituciones públicas autorizadas para ejercer coacción sobre la sociedad, lo dice Weber. La política es una actividad centrada en la defensa de la sociedad contra una amenaza exterior, lo dice Spencer. Toda acción política supone una relación de poder, y el poder es la capacidad de algo, de alguien, para producir determinados resultados. Esto implica acción, dinámica, hacer, capacidad de hacer. En la acción política, el poder genera una relación de dominación del hombre sobre el hombre, del gobernante sobre los gobernados. ¿Y cómo se justifica ese poder político? A través de dos grandes atributos: la legitimidad y la legalidad. La legitimidad es el acatamiento voluntario de los ciudadanos. Yo le obedezco al rey porque creo que él es el rey. Y el carácter político y el carácter moral de aquel que ejerce el poder. Y la legalidad es que quien llegó al poder cumplió con los procedimientos establecidos y aceptados por la sociedad, y el ámbito de las leyes y la conformidad en los actos en relación con ellas es desarrollado por quien ejerce el poder. Relación entre legalidad y legitimidad. En la antigüedad, la legalidad implicaba legitimidad. Hoy, la política a través de la justicia se relaciona con la ética y viceversa. En la modernidad, la relación entre legalidad y legitimidad es muy problemática, porque la legalidad no implica necesariamente la legalidad. En la legalidad se habla de legalismo pragmático, que es lo que estudia el positivismo jurídico, lo procedimental y formalmente correcto, seguir las normas. Y la legitimidad está fundada en la justicia, lo que habla el justnaturalismo, la dimensión moral y la voluntad general. Aparece la figura del derecho como sistema normativo con carácter positivo que regula la conducta humana y hace posible la convivencia social y política de los seres humanos a través de las instituciones del Estado. Son las normas hechas por los hombres para manejar a los hombres, no leyes divinas. El derecho tiene carácter dinámico, pues al ser un reflejo de los valores, creencias, costumbres y principios de una sociedad, se renueva y modifica de acuerdo con la evolución de esta. Se inspira todo en el concepto de justicia. Permite la defensa de las libertades o derechos de los individuos, así como los derechos sociales. Y en este sentido se entienden los derechos como intereses jurídicamente protegidos, que la Constitución se encarga de ellos. La Constitución, entonces, es la ley suprema que rige al Estado, está por encima de todos los ciudadanos, incluido el gobernante, regula el orden jurídico de un país, hace las veces de contrato o pacto social, es la ley de las leyes, la mamá de las leyes, regula las normas, códigos o actos que dictan los gobernantes, y es la institucionalización del poder. Aparece una figura muy querida, muy cara para todos, que es el de la democracia. Tenemos un régimen político y su nombre, como las cosas, dependen no de unos pocos, sino de la mayoría. Así nos aproximamos al concepto de democracia. A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la igualdad de derechos en los conflictos privados, mientras que para los honores, si se hace distinción en algún campo, no es la pertenencia a una categoría, sino el mérito lo que hace acceder a ellos. A la inversa,
La pobreza no tiene como efecto que un hombre, siendo capaz de rendir servicio al Estado, se vea impedido de hacerlo en la oscuridad de su condición. Esto lo dice Tucídides en el discurso fúnebre de Pericles en el siglo V antes de Cristo. Vean qué belleza de premonición. Si hay comida, si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia será una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Esto lo dice Nelson Mandela en 1998, primer presidente de Sudáfrica. Literalmente la democracia es el poder del pueblo. Es una forma de organización política del Estado en el cual el pueblo, mediante mecanismos de participación, ejerce el poder. La soberanía reside en el pueblo. Es inventada como forma de gobierno en la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo. Y una de estas acepciones corresponde a las formas de democracia directa, representativa y participativa. La justicia es el valor principal del derecho y el Estado. Dar a cada uno lo suyo, diría Aristóteles, donde la igualdad aparece la proporcionalidad o la ley distributiva en el término de lo que representa la balanza de la justicia de Nicolas Mayer, el artista francés del siglo XIX. El Estado es la máxima institución de un país organizada jurídicamente a través de un poder político unitario que actúa sobre una población en un territorio delimitado. El concepto de soberanía es la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Las teorías liberales y democráticas modernas del siglo XVII dicen que la soberanía reside en el pueblo. Es el derecho de autodeterminación, la libertad de escoger libremente la forma en que sea gobernado. Y es el poder supremo del Estado. Supone la autonomía e independencia respecto a otros estados o entidades ajenas al Estado y multinacionales. El poder político es ejercido a través de un actor que se llama gobierno, es el conjunto de personas e instituciones democráticas encargadas de conducir al Estado en función de los objetivos propuestos en este. El gobierno es transitorio, mientras el Estado no. Y el Estado moderno se caracteriza por la división de los poderes. La separación de los poderes se debe a Montesquieu, escrito y propuesto en su libro Del espíritu de las leyes. Se refiere a la distribución de la ordenación y funciones del Estado. Busca poner freno al poder ilimitado, generalmente del Ejecutivo. Recuerden que venían de una monarquía. Tiene como finalidad evitar el monopolio o concentración del poder en un solo estamento, normalmente el Poder Ejecutivo. Los poderes del Estado se dividen en tres poderes que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y hace referencia a un sistema de pesos y contrapesos, tan hablado en estos días que es la base de la tradición anglosajona del equilibrio de los poderes. Los separadores, los poderes entonces están alrededor de lo legislativo, es el cuerpo deliberativo encargado de aprobar las leyes, el poder ejecutivo que ejecuta, administra los recursos y el poder judicial administra la justicia aplicando las leyes. La población es el conjunto de personas que giran alrededor de ese gobierno y ese Estado y uno de sus constituyentes. El pueblo se puede entender de diversas maneras, literalmente todo el mundo, una gran parte indeterminada con un gran número, la clase baja, una entidad indivisible como totalidad orgánica, la mayor parte expresada por un principio de mayoría absoluta o la mayor parte expresada mediante un principio de mayoría limitada. Estas definiciones y estas clasificaciones son de Sartori en la teoría de la democracia de 1997. Aparece el concepto de sociedad civil, que somos la unión de todos los ciudadanos que te intereses más o menos comunes. No solamente es la suma de intereses individuales. Esa organización de los ciudadanos genera una unidad superior. La sociedad civil está compuesta por diversos grupos y movimientos sociales y la sociedad civil se distingue del Estado y del gobierno si bien necesita de ellos para subsistir. Digamos que el gobierno y el Estado se construyen, se crean para servirle a la sociedad civil. El territorio es el espacio terrestre delimitado en el cual se ejerce el poder del Estado. El territorio de un Estado está constituido por la tierra firme, el subsuelo, el espacio aéreo, las aguas nacionales, la plataforma marítima y las aguas territoriales. Sin territorio no es posible el Estado y cada Estado está dividido de los otros por el territorio y el concepto de fronteras. Ahora bien, en un mundo global lleno de desarrollos tecnológicos, hoy se habla de realidades virtuales. Podríamos comenzar a pensar o a hacer similitudes entre lo que son las comunidades virtuales, las sociedades civiles y, por qué no, los estados, el estado real y el estado virtual. Pero eso será tema de otra conversación. En el ejercicio del poder se tienen elementos o herramientas como la autoridad, el poder,
la violencia, la fuerza y la coacción. Una relación de poder y violencia la da Hannah Arendt. El poder y la violencia son opuestos. Donde uno domina absolutamente, falta el otro. La violencia aparece allá donde el poder está en peligro, pero confiada a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer al poder. Una reflexión muy complicada. Y esta que viene de Michel Foucault, uno de los principales pensadores de finales del siglo anterior. Póngale cuidado. Comillas. La delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente. Cuanto más delincuentes existen, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día. Se cierran comillas. Y entonces Foucault lo que dice es que el miedo es la herramienta por excelencia para el ejercicio del poder. Teniendo este marco inicial, unas pequeñas reflexiones y precisiones. Dice el médico inglés Ronald Gibson cuando comenzó una conferencia sobre conflictos generacionales con 4 frases. Primera, nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso de las autoridades y no tiene el menor respeto por lo de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. 2, ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque la juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. 3, nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar ya muy lejos. 4, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Y entonces dice, no, pero es que usted está retratando la situación de hoy, de pleno siglo XX-XXI. Pues, ¿cómo les parece que después de estas 4 citas quedó muy satisfecho con la aprobación del auditorio? Entonces él dice, las frases relacionadas son la primera de Sócrates del año 470 al 399 a.C. La segunda es de Síodo de 720 a.C. Y la tercera es de un sacerdote de Sumerio del 2000 a.C. La cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad, con más de 4000 años de existencia. ¿Esto qué quiere decir? Los roles y los papeles a través de la historia de la humanidad siguen siendo lo mismo. Lo que cambian son los actores. Muy bien. Hoy tenemos un nuevo fenómeno que es la globalización, entendida como que el mundo está despierto 24 horas y que hay variables que evidentemente nos afectan a todos, pero pueden nacer en cualquier parte. Dice Osborne, uno de los principales teóricos de la gestión y la administración pública. La tarea del gobierno consiste en llevar el timón de la nave, no el remar. La paupérrima colaboración de lo que es la conquista y colonia de España a las tierras nuevas, dice el niño después de 500 y punta de años de descubierto. ¿Cómo pasa el tiempo, mamá? Hoy hace 500 y punta de años que nos trajeron las ventajas de la civilización occidental y cristiana, que no la hemos visto plenamente. Los principios del Estado tienen que ver con que los fines del Estado son políticos, económicos, sociales y ambientales y que se consiguen a través de unos medios y se miden a través de la eficiencia, la eficacia y la economía con que se manejan los recursos generalmente escasos. Los objetivos del Estado, nuestro Estado colombiano, son la convivencia pacífica, el crecimiento económico, el desarrollo social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo institucional. Esos objetivos del Estado son aquellos que deben marcar la actividad de cualquier gobierno, que son puntuales. El gobierno es el instrumentador de los objetivos definidos en el Estado y que están escritos en las constituciones y que deben reflejar, en términos de sociedades maduras, los objetivos definidos por la nación, si es que hay nación. Por eso el interrogante. El Estado moderno tiene diferentes tipos de acciones. El Estado moderno en Occidente, para constituirse, debe tener una nación, una sociedad, el Estado y el concepto de Estado-nación, y la configuración tiene que tener estas 3 variables: población, territorio y poder.
Hay diferentes tipos de Estado. El Estado paternal o protector, el Estado de bienestar, el Estado gendarme, el Estado providencia, el Estado regulador y el Estado comunitario no necesariamente se presentan en la realidad en ese orden. Aquí hay, con calma, lo pueden mirar, cada uno de los tipos de estados con su definición, característica, funciones, el tipo de gobierno y el tipo de gerencia que cada uno de estos exige. ¿Qué nuevas realidades tenemos hoy a las cuales debe enfrentar el Estado? El concepto de globalización, de internacionalización, todas las economías están integradas, de planetarización, hay variables que no se sabe de dónde tienen origen, pero nos afectan a todos, la descentralización, la sociedad de la información, el valor agregado atado al conocimiento, la terciarización de la economía, la urbanización y el desarrollo a través de áreas metropolitanas, las reformas permanentes al Estado, la preocupación creciente por el medio ambiente, el cambio de la estructura familiar y del parentesco, el concepto de multiculturalismo, la informalización, el auge de pequeñas y medianas empresas. A esas realidades debe atender el Estado a través de los gobiernos. Las coyunturas dicen que el Estado y los gobiernos deben reaccionar ante lo local y ante lo global. Es que el gobierno de Medellín en Antioquia tiene que ver con lo que está sucediendo en Antioquia, en Colombia y en el resto del mundo. Y el Estado responde ante lo global. El Estado y la coyuntura actual. Hoy somos testigos del hundimiento del socialismo, por ahí hay unas pataletas, la vigencia plena del capitalismo, la reaparición de formas más o menos violentas de nacionalismo, a lo que hay que ponerle mucho cuidado, la extensión de conflictos étnicos y religiosos, la intensificación del terrorismo en manera global, el crecimiento masivo de la inmigración de los países pobres hacia los ricos como costo de los procesos coloniales y no neocoloniales, la concentración de la riqueza, el auge de las tecnologías de punta, el crecimiento del nivel de bienestar en algunos países, la creciente desproporción entre los ingresos y las oportunidades en los países ricos con respecto a los países pobres, el crecimiento demográfico, el deterioro ambiental, el predominio de las teorías neoliberales, achicamiento del Estado, crisis del estado de bienestar, consolidación de los procesos de globalización y grandes oportunidades para la filosofía política y la economía política para entender estas nuevas condiciones en las que se desenvuelve la evolución humana. La crisis del Estado nos lleva a que la pirámide de Kelsen, que explica la altura, el nivel de las normas, comenzando por la Constitución hasta los actos más elementales de la unidad administrativa más elemental, hoy están en incesante cambio. Hoy se evidencia la pérdida del monopolio de la violencia y de las armas por parte del Estado, lo que agrava su crisis. El concepto de defensa nacional, de seguridad nacional, de guerra preventiva y la aparición de organizaciones criminales planetarias presentan una nueva realidad y nuevos competidores para el Estado. Ya no son los estados los que compiten con los otros estados, ahora son las multinacionales, son las mafias, son los grupos con poder. La pérdida de soberanía económica. Hay competencia entre los estados, las multinacionales, las transnacionales, las redes sociales y las mafias como dueñas de las economías ilegales. La pérdida de la soberanía política. Aparece el neocorporativismo, organizaciones globales no representativas, ciudades-estado, crisis del estado de bienestar, la supraestatalidad, la supresión de las fronteras, la realidad virtual. Ahora, ese estado del futuro lleva un interrogante. A futuro necesitaremos Estado. Pilas. Todos los partidos políticos del mundo hoy presentan crisis. Sin crisis, partidos políticos, la democracia tambalea. La posibilidad de creación de un Estado mundial, al menos de un Estado cosmopolita o de la amalgamación de sociedades, territorios, gobiernos y estados ante catástrofes, ante la aparición de extraterrestres, posiblemente, cuando tengamos la noción del otro principio de otredad en filosofía. Este es un esquema de cómo funciona el Congreso colombiano. Formas tradicionales de ver la vida en Colombia. Usted define si la tolerancia, la libertad, democracia, progreso y compromiso social le interesan, o si el dogmatismo, el orden, el autoritarismo, la tradición y el capitalismo salvaje. Usted decide y hay más opciones.
Estas son figuras que muestran que de todas maneras el poder sirve para poder y que los más pudientes se aprovechan de los más débiles y que muchas veces los más pudientes controlan al gobierno y tratan de controlar al Estado. Por eso hay que tener mucho cuidado con las estructuras y estrategias para la financiación de las campañas y el lobby hecho en su debida proporción. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Esa es una figura muy tradicional que todos debemos entender. ¿Sabe cuál es la diferencia entre referendo y plebiscito? Porque es que es importante mirar que ya las decisiones no solamente por delegación y representación se le entregan a algunos sectores participantes en alguno de los poderes públicos a través de los gobiernos y el Estado, sino que se puede convocar también a lo que llaman el constituyente primario. Esto es puntos de acuerdo y desacuerdo ante alguna decisión que se le vaya a pedir opinión a los ciudadanos en un momento determinado. La era moderna ha evolucionado, aparece el estado premoderno entre los siglos XVI y XVII, el estado moderno entre el siglo XVIII y XIX y el estado moderno, posmoderno después del siglo XIX. El territorio, la población y el poder, bajo la teoría tradicional del Estado, hoy devienen en Estado-nación, hombre, recursos naturales y poder. Eso tiene a su vez del territorio, maneja fronteras y espacio, la población, ciudadanía y nación, y el poder, el concepto de legalidad, legitimidad, lo público, lo privado, el sistema político, la soberanía, los partidos políticos y los estados de derecho. Asimismo, la geopolítica tiene sus grandes 4 capítulos y sus componentes elementales. En el territorio, el espacio y la frontera dan orígenes a multiplicidad de relaciones con cada una de las variables del concepto geopolítico. Lo mismo la población con los conceptos de ciudadanía y nación y el poder con los conceptos de legalidad, legitimidad, la diferencia entre lo público y lo privado, el sistema político, la soberanía y el Estado de Derecho. Y finalmente, pues vemos la interrelación entre todos, territorio, espacio y frontera, con Estado, nación, cultura, religión, red pivotal, frontera, Herland, Interland y núcleo vital, población, ciudadanía con hombre, la nación con recursos naturales, geografía, recursos naturales adquiridos y el poder, legitimidad, legalidad, público, privado, soberanía, de partidos políticos de Estado de Derecho con la soberanía, poder económico, poder político e ideológico, poder militar, autonomía y seguridad. Transformación del Estado y geopolítica, aquí vemos esos pasos elementales, vemos también la transformación del Estado y la geopolítica, el Estado moderno compite con el mercado, la ciudadanía multicultural y los poderes que van asociadas a las fuerzas geopolíticas, y el mundo virtual de fines del siglo XX y principios del XXI, que es el que vivimos, habla del reconocimiento de procesos locales, municipales para nuestro caso, de procesos regionales, subnacionales, nuestros departamentos, procesos regionales, subnacionales, procesos subnacionales como regiones, procesos mundiales, donde ya hablamos es de subcontinentes, de continentes, de países, de transcontinentes. Las potencias de hoy son las que están en pleno ejercicio del poder, los que tuvieron el poder, los emergentes y los que no han tenido el poder. El sistema político mundial habla de niveles mundiales, regionales, nacionales, subnacionales y municipales. Y habla uno entonces como pequeña conclusión de que es necesario que a estas alturas del partido un país como Colombia entienda que debe hacer una profunda reflexión de unión de todos alrededor de la construcción de nación. Y para eso el recurso más elemental es pongámonos en el trabajo de definir unos objetivos nacionales para que sea responsabilidad del Estado sacarlos de adelante a través del gobierno como cabeza del Ejecutivo. Es importante definir hacia dónde quiere ir Colombia, cualquiera que sea la decisión, pero con coherencia y con posibilidades reales de éxito, buscando siempre el bienestar de todos. Finalmente, lo que hay que hacerlo ahora. No hay que esperar a un mayor deterioro o a un mayor desgaste. El mundo no se va a detener a la espera de que Colombia entre en razón, aterrice y se organice. No, mientras más nos demoremos, más distancia nos coge. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad.